اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi majma'in. Para terminar con esta aleya, cuando dijimos la traducción, la segunda aleya dice: así pues reza a tu Señor y ofrece sacrificios. Esta traducción de ofrece sacrificios es porque en Nahr, cuando dice fasalli li rabbika, reza a tu Señor, wanhar, en Nahr generalmente tiene que ver con la forma en que se mata al camello para poder hacerlo halal, que su carne pueda ser permitida comerla. Ustedes saben que en el Islam, y esto lo vamos a hablar seguramente en algún momento cuando toquemos el tema de la forma digamos, de comida halal, del mismo modo que en otras religiones existe una forma determinada, algunos alimentos que se permiten comer, otros alimentos que no se permiten comer. Por ejemplo, en el judaísmo la carne kosher, en el Islam le llaman la carne halal, que es el método, digamos, que tienen los musulmanes en este caso para poder hacer permitida la carne al momento de comerla. Con respecto a la vaca, por ejemplo, a los camellos, a las ovejas, por ejemplo, o por ejemplo los pollos, las gallinas, la forma de hacerla halal es, su carne es degollándolo, que tiene sus condiciones, lo vamos a hablar cuando hablemos de las leyes prácticas seguramente, que se corta, digamos, el cuello y se tienen que cortar los 4 conductos de sangre, digámoslas. Y hay una forma específica, por ejemplo, se pone el cuerpo determinado, digamos, posición hacia la qibla, hacia la Meca, y se dice unas palabras, digamos, como permiso de Dios y eso. Entonces, el camello, que también su carne se puede hacer halal, no se degüella, porque la forma del cuello del camello, y ahí hay una filosofía, digamos, con todo eso. Se le hace nahr, que nahr tiene que ver con clavarle, ¿no?, el cuchillo en una parte del pecho, que supuestamente nahr, supuestamente le dicen que es la parte más alta del pecho. Si uno imagina el pecho del hombre, bueno, la parte más alta antes de llegar al cuello le llaman nahr. Entonces el nahira o el nahr en las leyes prácticas tiene que ver con clavarle el cuchillo al camello en ese lugar para que se desangre, y luego ya se puede cortar la carne, etc. Entonces, por eso lo traducen como sacrificios y ofrece sacrificios. Sin embargo, nahr también puede tener otros significados. Los mufassirín y la gente digamos, los exégetas y la gente de interpretación de las aleyas dicen que nahr generalmente tiene, según lo que se puede, digamos, interpretar de los hadices y las narraciones, 3 tipos de significado. Uno es el nahr del camello, que es el que conocemos nosotros, que justamente es la forma de matar al camello para poder comer su carne y que sea halal. Lo segundo dice istiqbal el-qibla, dirigirse hacia la qibla, porque como justamente el nahr es la parte superior del pecho, los árabes dicen, cuando utilizan la palabra nahr, están utilizando algo que se enfrenta a algo. Por eso dice manaziluna tatanahar ay tataqabal. Por ejemplo, dice los hogares, las casas, utilizan la palabra nahar para decir están frente a sí. Cuando uno, por ejemplo, construye una casa en este lado y otra enfrente, dicen tatanahar manaziluna. Están entre sí, entre nahr y nahr, o sea, como diciendo pecho contra pecho de la casa. Y otra narración habla de no, en realidad nahr significa el levantar las manos cuando rezamos. Ustedes, cuando veamos el tema del rezo, se van a dar cuenta que una de las formas digamos, de comenzar el rezo es con el takbir, que es decir Allahu Akbar, Dios es el más grande, y ahí decimos de esta forma, Allahu Akbar, poniendo nuestras manos, digamos, a la altura de nuestro rostro, a la mitad de nuestro rostro, específicamente a la altura de las orejas, digamos, y cada vez que, digamos, terminamos una prosternación decimos Allahu Akbar. Cuando nos paramos, por ejemplo, de la inclinación decimos Allahu Akbar. Entonces cada vez que se dice Allahu Akbar es preferible decir Allahu Akbar, que según esta narración justamente Allahu Akbar significa
o sea, levantar las manos en el Allahu Akbar significa como un adorno, dice, de la forma del rezo. Dice, la familia de descendencia profética narraron este hadith en donde el narrador Asbagh ibn Nabata, uno de los compañeros del Imam Ali, dice, an Amir al-Mu'minin, narra este hadith del Imam Ali alayhi salam cuando dice, lamma nazalat hadhihi sura, cuando descendió y fue revelada este capítulo, el capítulo del Kauthar, qala an-Nabi, dijo el profeta sallallahu alayhi wa alihi li Jibrail, a Gabriel, al arcángel Gabriel, que es el arcángel de la revelación, el encargado de revelar al profeta el Corán, ma hadhihi an-nahira allati amarani biha rabbi, dice, ¿qué es este sacrificio? Nahira, de nahar, justamente esto de sacrificar, que Dios me ha ordenado. Dice, qala laysa binahiratin walakinnahu ya'muruka idha taharramta lis-salah an tarfa' yadayka idha kabbart. Dice la respuesta que le dio Jibrail alayhi salam, dice, no se trata de un sacrificio, laysa binahira, no es un sacrificio de un camello como tú imaginas, walakinnahu ya'muruka, dice, sin embargo, Dios te ordena que cuando te has preparado para el rezo, después de haberte hecho el wudú, la ablución, después de haber puesto tu ropa purificada, digamos, y de haberte dirigido hacia la qibla para rezar, que levantes tus manos y da kabbart, cuando decís Allahu Akbar. O sea, cada vez que uno dice Allahu Akbar, dice, tienes que levantar tus manos. Wa idha raka'ta, wa idha rafa'ta ra'saka min ar-ruku'. Y también lo haces cuando vas a inclinarte. Por eso una de las posiciones del rezo después de estar parado es la inclinación. En ese momento, antes de inclinarnos, también decimos Allahu Akbar y nos inclinamos. Wa idha rafa'ta ra'saka min ar-ruku'. Y cuando levantas tu cabeza de la inclinación, es decir, que después de que terminamos el ruku', que es la inclinación, al levantarnos decimos Allahu Akbar también. Wa idha sajadta. Y del mismo modo cuando vamos a prosternarnos y cuando terminamos la prosternación también decimos Allahu Akbar y levantamos la mano. فَإِنَّهُ صَلَاتُنَا وَصَلَاةِ الْمَلَائِكَ فِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ. Dice, porque ciertamente este es nuestro rezo, o sea, es la forma que reza Gabriel. وَصَلَاةِ الْمَلَائِكَ, dice, y es el rezo y la oración de los ángeles en el séptimo cielo. O sea, como diciendo que en realidad esa forma que tiene el rezo acá es la forma en que supuestamente los malaika o los ángeles rezan en su propio mundo. فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٍ وَإِنَّ زِينَةَ الصَّلَاةِ رَفْعَ الْأَيْدِي عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرٍ. Dice, porque ciertamente cada cuestión tiene su adorno, así como una casa, por ejemplo, tiene su adorno, así como cuando compramos un auto y lo adornamos con luces o con algún, digamos, tapizado nuevo para el asiento o algún tipo de imagen o de perfume. Cada cuestión tiene su adorno, dice. El adorno del rezo es levantar las manos y da kabbaret, y da anda kulla takbir, o sea, cada vez que uno dice Allahu Akbar. Takbir es decir Allahu Akbar. Entonces, finalmente Dios dice, bueno, si te ordenó rezar, dice, fasalli li rabbika, reza a tu Señor, wanhar. Según este hadith, wanhar no significa sacrificar, que puede ser también sacrificio, porque originalmente, etimológicamente hablando, significa sacrificio. Pero según este hadith, si hacemos tafsir del Corán, según este hadith, dice, no, wanhar significa que en el rezo levantes las manos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.